¿podría comentarnos sus inicios en sus tareas como jefe de redacción del diario Clarín? El asunto fue así. Un buen día, yo estaba en ese momento dedicado a la actividad profesional, había reabierto el estudio, trabajaba como asesor de un par de empresas y hacía actividad político-partidaria en el MIR. Ya estaban formados los nuevos líneas políticas. Estaba muy próximo a Frigerio y recibo un llamado de el doctor Noble, que me cita a la calle Piedras sin ningún aviso previo de Frondizi, ni de Frigerio, ni desde luego de Noble. Yo no lo conocía a Noble, nunca lo había visto. Entonces Noble me recibe, tomamos un café, me dice: mire, yo tengo ahora una entrevista, de manera que le sugiero que recorra el diario. Si usted no lo conoce, el diario, que lo recorra. Le va a servir de guía a Jorge Baeza. Ahí lo conocía Jorge Baeza, cuyo destino sería estar vinculado conmigo hasta el día de hoy. En este momento está procesado como participante de la voladura de Río Tercero, una cosa realmente absolutamente increíble y demencial. Es decir, un subsecretario que habría dado la orden, un civil, a un grupo de... pero volvamos al tema. Entonces, bueno, voy con Baeza a recorrer el diario. Yo nunca había estado en una redacción. Me lleva de nuevo a verlo a Noble, y Noble me invita con un whisky y me dice: conversamos un rato. Yo pensé que me había llamado para pedirme que hiciera artículos de política internacional, francamente, que me incorporara al diario como columnista internacional o para colaborador no formalizado. Eso es lo que creía. Y me dice: mire, yo quiero que usted sea jefe de redacción de Clarín. Entonces yo me quedé realmente muy sorprendido y le dije: pero mire, yo nunca he estado en un diario, ni he pisado un diario, es la primera vez que piso un diario. Y me dice: es por eso, justamente, porque necesito a alguien que mantenga la línea que le imponga al diario una línea que sea uniforme, porque en este diario cada uno escribe lo que se le da la gana. Así, y entonces utilizó una imagen muy interesante. En la prensa, dice, si una nota contraria a la línea del diario de cualquier materia se escapa a los jefes de sección o a los secretarios de redacción o al jefe de redacción o a los linotipistas, el linotipo se para y la nota no sale. Bueno, así que yo quiero que Clarín haya una coherencia, porque realmente no la había en Clarín. Clarín era un kiosco, era un conjunto de kioscos. Había cosas que manejaba fulano, mengano, perengano, hacían lo que querían. Era muy poco lo que correspondía a la línea del diario. Bueno, yo me fui a ver a Frondizi y dice: mire lo que ocurre. Y me dice: bueno, sí, por supuesto yo lo sabía, me había consultado Noble sobre el particular, lo hemos recomendado a usted, y nuestro objetivo es que un diario de la importancia de Clarín nos ponga el foco, porque lo que nos ocurre en este momento con la prensa argentina es que estamos fuera de foco, es decir, no aparecemos, no existimos.
Si nosotros obviamente no pretendemos ni sería posible que Clarín sea un diario desarrollista, pero lo que queremos es que simplemente registre nuestra existencia. Así que fue Frondizi el que tomó esa iniciativa, aunque naturalmente el amigo del Real de Noble era Frigerio. Bueno, y así empecé. Y poco a poco empecé haciendo editoriales y poco a poco fui tomando progresivamente la función final de jefe de redacción, ¿no? Que mantuve durante 7 años. En un momento dado después fui administrador del diario también, así que fui al mismo tiempo, diríamos, Magneto y Kirchbaum, ¿no? Lo cual casi me mató porque no se puede hacer esas cosas impunemente. Bueno, eso fue el origen. El origen fue una decisión personal de Noble que quería convertir a Clarín en un diario influyente, porque Clarín en la sazón era un diario importante pero no influyente. Y la verdad sea dicha que después de un tiempo Clarín empezó a ser un diario influyente, es decir, un diario de opinión. Hay que ver que en ese tiempo todavía existía la prensa, ¿no? Y además había un diario que tenía una enorme influencia en la práctica, hoy inexistente, que era La Razón, ¿no? Que era el diario de más tirada de Buenos Aires. Desde luego La Nación de lejos era el principal formador de opinión. ¿Y cuál era si pudiera describir la visión preponderante en el diario durante el último año de Ilia, del gobierno de Ilia? Noble era un tipo que estaba muy bien informado de la situación militar, ¿no? Y sabía perfectamente que había un golpe en marcha, que no deseaba. Noble era muy poco amigo del gobierno de Ilia, pero menos amigo de un golpe de Estado. Además tenía una pésima opinión de Onganía. Lo llamaban ladrillo con pelo a Onganía. Pero sabía que, y desde luego cuando el golpe militar se produjo, Noble estaba perfectamente informado de que se venía. Entre otros, a través de la muy buena información que tenía Baeza. Sí, nosotros sabíamos que el golpe se venía y nos sorprendía que Ilia estuviera tan poco, digamos, consciente de que el proceso era inevitable. Es decir, el proceso no era inevitable, que el proceso se venía. Era bastante menos, así como Frondizi tenía una cabal sensación de que el proceso militar venía y hizo lo posible hasta último minuto para neutralizarlo. Ilia no, Ilia fue, digamos, sorprendido por los acontecimientos. Pero la posición de Noble era esa: conocimiento de la situación y rechazo de la idea del golpe militar, aunque desde luego no tenía ninguna simpatía por, sobre todo, la línea económica del gobierno de Ilia, que la consideraba perjudicial. Y si pudiera describir también la posición del desarrollismo y del MIR durante la última etapa del gobierno de Ilia. La posición del desarrollismo era hostil al gobierno de Ilia, sin duda. Era hostil. Ahí contribuyeron, primeramente, soy humano y nada humano me es extraño, como decía el poeta latino, ¿no? En muchos prevalecía el espíritu de desquite. El gobierno de los radicales del pueblo han sido un factor decisivo en la caída de Frondizi. Balbín jamás había tragado la derrota en la convención de Tucumán y la elección de Frondizi. Y mucha gente del desarrollismo en ese sentido decía, bueno, ojo por ojo. Otra gente no, tenía más conciencia de que el tema militar era para el desarrollismo en definitiva peligroso, porque en última instancia los militares habían sido mucho más amigos de los radicales del pueblo, como se decía entonces, que del desarrollismo. Y nosotros, el gobierno, la verdad sea dicha, el desarrollismo, yo en ese momento estaba muy metido en la actividad periodística, porque no estaba tanto en la actividad partidaria,
no tenía contacto con los militares. Frigerio era mala palabra. Y Frondizi era mirado todavía con una gran desconfianza. Recién, años después, empezó a producir una revalorización de la idea de la imagen de Frondizi en los sectores militares, incluidos los golpistas. Pero no cabe duda que en general podríamos decir que el desarrollismo no lloró la caída de Ilia, así como el radicalismo tampoco lloró la caída de Frondizi. En ese sentido no tuvieron, yo diría, no hubo una conciencia clara en ninguno de los dos lados de lo que significaba apartarse de plataformas de legalidad, aunque fueran leves. Frigerio inicialmente había sostenido mucho lo que él llamaba la modesta plataforma de legalidad que representaba la elección de Ilia, porque había muchos sectores que consideraban que la proscripción del Frente había viciado de nulidad insanable la elección del año 63. Pero Frigerio la consideraba una plataforma, no me recuerdo cuál era el calificativo exacto que utilizaba, digamos una plataforma como si fuera endeble de legalidad sobre la cual podemos volver a crecer de nuevo. Sobre todo hay que tener en cuenta que eso le había permitido a Frigerio volver al país. Ahora, lo que más, yo diría que el rompimiento del desarrollismo con el gobierno de Ilia fue la anulación de los contratos de petróleo. La anulación de los contratos de petróleo y la persecución bastante agresiva que hubo de importantes hombres del frondicismo por el gobierno de Ilia, desde luego que enconó a muchos. Por ejemplo, el presidente del Banco Nación, Mazar Barnet, fue procesado. El Rubio Zavala, el doctor Zavala, que también fue procesado por la compra de los trolebuses, de los ómnibus Mercedes-Benz que había comprado en Brasil. Es decir, hubo algún tratamiento bastante antipático. Yo antes de entrar en Clarín, por ejemplo, no podía pisar la televisión. En fin, son cosas que pasaron realmente, que forman parte de las verdades antipáticas de la historia, que nadie prefiere decirlas, publicarlas por escrito, pero la verdad se ha dicho que hubo algunas cosas, hubo algunos sectores del gobierno radical que estaban cargados de resentimiento contra el frondicismo, y el frondicismo le retribuía, sobre todo a partir del momento en que se tocó, diríamos, le tocaron a Frigerio el trigémino, porque Frigerio interpretó que la anulación de los contratos de petróleo y sobre todo las indemnizaciones que recibieron las compañías, como la Shell, por ejemplo, que prácticamente no había iniciado sus actividades, eran no solamente un golpe a la posibilidad de tener un autoabastecimiento petrolero, sino un golpe a la política de inversiones del país, ¿no? Es decir, que afectaba toda la posibilidad de inversión extranjera por el efecto de falta de seguridad jurídica. Esto también fue enemistó mucho a Ilia con el gobierno, con Noble, que era un firme partidario de la política petrolera, que era la razón fundamental del frondicismo de Noble, y de la política de inversiones en los sectores básicos, que el radicalismo no impulsó demasiado. Así que esa es digamos, la verdad más cruda. Había componentes de discrepancia total con la política económica por un lado, y había también el componente de fastidio recíproco que se tenían en ese momento los radicales de las dos
de las dos líneas y el sector que provenía de la izquierda, como era el sector de Frigerio, ¿no? A su vez, el sector de izquierda que apoyaba al radicalismo, empezando por el Partido Comunista, tenían con Frigerio una animadversión profundísima. Es decir, Frigerio era una bestia negra en el Partido Comunista, porque si bien es cierto no había sido afiliado formal del Partido Comunista, como me dijo un día, eso es que le pregunté, el libro de ¿cómo se llama?, del oro de Moscú, lo pone en duda esto. Pero Frigerio me dijo, yo no fui del Partido Comunista, pero fui de Insurrexit, que era lo mismo que ser del Partido Comunista. Los ex del Partido Comunista lo odiaban, como lo odiaban a Sábato, por ejemplo, Ernesto, que había sido presidente de la Juventud Comunista. De modo que había ahí una serie y desde luego eran fuertes partidarios del gobierno de Ilia, a pesar de que a su vez el gobierno también había discrepancias fuertes con algunos aspectos de la política internacional del gobierno de Ilia, y esas discrepancias se extendieron a Clarín. Por ejemplo, la posición del gobierno argentino en la 9ª y 10ª reunión de consulta, la del rompimiento de relaciones colectivas con Cuba, y que fue la reunión de Caracas, y la reunión de Bogotá, en la que se resolvió la creación de la Fuerza Interamericana de Paz por la cuestión de Santo Domingo, la conferencia de 1965, fue fuertemente resistida por Clarín. Inclusive la creación de la Fuerza Interamericana de Paz suscitó una serie de editoriales que firmó Roberto Noble, que luego dieron lugar a un libro un libro de Noble que se llamaba Soberanía y no sé qué otra cosa. Es decir, contra la creación de la Fuerza Interamericana de Paz, que el gobierno de Ilia votó favorablemente, aunque no integró. Esa fue la fuerza que encabezó el general Meira Matos, al que mencioné en la reunión anterior, que había sido mi gran amigo en Brasil. Así que había varios motivos de oposición. Esto por ejemplo, que hoy en día recordar que hubo oposición por... Además, otra cosa que suscitó eso me arrepiento de esas cosas, porque realmente son cosas que uno tiene que hacer su autocrítica. Yo llegué a tener una muy buena amistad con Miguel Ángel Zavala Ortiz, que era un hombre muy respetable, pero cuando hizo una visita a Vietnam, ¿no?, en el momento en que se estaban planteando los primeros escarceos del tema de Yupia e Ilha Solteira con Brasil, yo saqué escribí una editorial muy cruel en Clarín que se llamaba, que terminaba el río que le interesa a la Argentina es el Iguazú y no el Mekong, o algo así, una mala ironía, porque la verdad se dice que en última instancia probablemente una aproximación a Estados Unidos en ese momento era lo más lógico. Pero en fin, así que había varios motivos para que el desarrollismo se enfrentara de distinta naturaleza, pero el principal sin duda era la política económica. Usted, cuando si quiere fijarse la línea del desarrollismo frente a los gobiernos que sucedieron al de Frondizi, tome la línea económica y no se va a equivocar. Todas las otras cosas eran relativamente secundarias. Con Onganía, por ejemplo, ni bien se formuló el plan Krieger, al día siguiente del plan Krieger, la condenación de Frigerio fue fulmínea, con lo cual, como todo el mundo, incluso Noble se disgustó mucho con la reacción de Frigerio, porque entendía que había que poner freno al desorden que en ese momento tenían las finanzas argentinas. Pero Frigerio dijo, bueno, va a pasar esto, y como pasó varios años después, y le pasó lo que siempre le ocurría a Frigerio, era un profeta que se anticipaba, ¿no? Entonces los profetas que se anticipaban tienen el inconveniente de que irritan a todo el mundo, porque
la gente está contenta con la situación, y cuando se cumple lo que han anticipado, ya ha habido muchos que lo anunciaron, que también lo fueron advirtiendo en el intervalo, de modo que se olvidaron de quién era el profeta original. Pero partan de esa base, de que, línea económica, si Ilia hubiera seguido una política económica semejante a la de Frondizi, no hubiera habido tal oposición. Y bueno, ya llegando al gobierno del general Onganía, ¿cuál era la imagen que se tenía de Onganía al momento del golpe, que se tenía dentro del periodismo? Onganía no era una figura simpática, no cabe la menor duda. Ya les dije cuál era el calificativo de noble, que era sumamente duro. Y después la casi inmediata formulación de la política de los tres tiempos, del tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, fue considerada como totalmente irrealista, ¿no?, por todo el mundo, incluido, digamos, el Clarín en su línea, en su conducción y en la apreciación del periodista común. Realmente yo creo que si en ese momento fijamos los 10 periodistas más importantes que tenía Clarín, no creo que ninguno fuera simpatizante del gobierno de Onganía, ¿no?, ni por su política ni por su política económica. Clarín se enfrentó muy fuertemente con la política de Krieger, en todo momento, particularmente con la política monetaria de Krieger, que era lo paradójico, porque nos parecía que era una política falsamente estabilizadora y que iba a llevar tarde o temprano a producir lo que en efecto produjo, ¿no? Es decir, así que la posición frente a Onganía, desde luego, era un gobierno que no había total margen para criticar la política económica y bastante margen para criticar la política institucional, ¿no? Además, como no había problema de seguridad todavía, ¿no?, el tema que progresivamente fue apareciendo de la guerrilla no suscitaba ningún tipo de presión sobre la prensa. Más que, para la verdad sea dicha, Onganía fue el prototipo de la dicta blanda desde el punto de vista del periodismo. Si uno no escribía una cosa era porque no se autocensuraba, pero no porque hubiera una... Pero el gobierno como tal era muy poco simpático y no tenía ningún motivo para ser simpático, porque no era simpático en su política internacional, que la llevaba una figura que como Costamendes, Costamendes fue el que suscitó el libro de Noble a propósito de la reunión de consulta que hubo, que ya ni me acuerdo ahora qué conferencia hubo en Buenos Aires, que proponía la creación de la Fuerza Interamericana de Paz, que fue apoyada por la Cancillería Argentina en una propuesta que quedó totalmente desautorizada por la mayoría de los países, incluido Estados Unidos. Es decir, Costamendes nos parecía el prototipo del canciller, en alguna medida parecido a algunas cosas de Di Tella, ¿no?, que lo malo no era que hicieran lo que los Estados Unidos le pedían. Algunas veces hay que hacer las cosas que Estados Unidos pide, si no uno es muy realista. Lo malo es hacer las cosas que Estados Unidos no pide, ¿no?, que era una característica de la política de Costamendes. Así que la política exterior de Costamendes fue muy atacada también por Clarín, y la política económica con Krieger. Clarín era un diario básicamente de una política interna, tomaba las precauciones que se toman con los gobiernos militares, pero tampoco apoyó de ninguna manera el esquema fundamental del gobierno de Onganía, es decir, la idea del proceso de
del programa de 10 años o lo que fuera que él imaginaba con las 3 etapas. Por otra parte, a poco andar, empezaron a producirse los hechos de violencia y la muerte de Bandor fue el primero de los indicios de que la cosa venía muy pesada, ¿no? Yo no tuve información periodística de la muerte de Bandor, pero ciertamente sí nos llamó mucho la atención una solicitada que incluía el texto de una carta de Perón, que cuando las solicitadas normalmente son publicadas sin control de la redacción, pero algunas no. La gerencia de publicidad las manda a redacción para que las miren. Y yo tuve una impresión de una carta, que el texto de esa carta de Perón era una insinuación de condena a muerte de Bandor. Lo consulté con el subsecretario, el subdirector del diario, Roberto Caminos, y con un viejo periodista que se llamaba Juan Antonio García Córdoba, un personaje muy notable de la prensa argentina en su tiempo. Y estuvimos vacilando si publicábamos o no publicábamos, porque nos parecía que podía contener una especie de mensaje clave. Bueno, en efecto, a Bandor lo mataron al poco tiempo. Y ahí las cosas empezaron a cambiar, aunque el cambio drástico se produjo con la muerte de Aramburu, ¿no? Pero claro, entre tanto había venido el Cordobazo. El Cordobazo había dado la razón a quienes consideraban, incluido Clarín, que la política económica de Krieger llevaba a crear situaciones sociales graves. Entendámonos, comparado la situación social de entonces, comparada con las que ha tenido la Argentina posteriormente, era más que envidiable. Y la situación de los obreros de Córdoba, que fueron los principales agitadores, hoy cualquier obrero cordobés la cambiaría con muchísimo gusto por la que tiene hoy, ¿no? Inclusive los que están mejor. Pero eran los años 60 y había otra cosa. Nosotros seguíamos muy atentamente la evolución de los hechos sociales. En ese momento teníamos algunos contactos con algunos sectores del Estado Mayor, por ejemplo el coronel Cesio, que luego se orientó hacia una política muy sorprendida, como fue mandado de agregado a París, y cuando volvió usaba un uniforme, una especie de smoking tipo Mao, yo lo veía en el Teatro Colón, y bueno, y se convirtió en un hombre curiosamente de extrema izquierda. Era muy parecido, pensaba muy parecido al desarrollismo antes de su estancia por París. Y cuando se produjo el Cordobazo, yo fui personalmente a conversar con el Estado Mayor, porque habíamos mandado una delegación de periodistas encabezada por Justo Piernes, luego que se había producido la sucesiva acumulación de la muerte del episodio en Corrientes, luego del llamado Rosariazo, y veíamos que la cosa venía muy, muy pesada. Y la veíamos por el lado económico, no por el lado político. Entonces, yo personalmente, la única oportunidad en que fui a visitar el Estado Mayor mientras estuve en el diario, a preguntarle a estos amigos míos cómo veían ellos la situación, que me parecía que se venía una cosa violenta en Córdoba. Y les dije, hemos mandado un equipo porque la información que tenemos es mala. Y yo los vi muy desarmados informativamente, sea porque realmente no tenían información, o sea porque Lanús les ocultaba la verdad. Lanús, ustedes recuerdan, era jefe del tercer cuerpo en ese momento. Y hay quien dice que Lanús se vio venir el tema y no lo conjuró a tiempo porque se proponía debilitarlo a Onganía. Pero a nosotros nos pareció con toda claridad que esto era consecuencia de la política económica que había llevado el gobierno de Krieger, y fortaleció un poco la crítica a Onganía. Entre tanto se produjo el asesinato de Aramburu. Y el asesinato de Aramburu, sí, eso me tocó un papel muy curioso, que fue ser la primera persona que supo quién lo había secuestrado. Pues el secuestro de Aramburu causó un desconcierto fenomenal,
todo el mundo, el país entero se lanzó a la búsqueda de qué era lo que pasaba, nadie entendía nada. Y un buen día me llegó un mensaje, porque siempre, no porque era Oscar Camellón, sino porque era el jefe de redacción de uno de los dos diarios de más tirada, porque el mismo mensaje le llegó a Laíño en La Razón, o a quien sea en La Razón, supongo que debe ser a Laíño, que decía, un papel muy, lo recuerdo que fuera hoy, un papel muy fino, que decía Montoneros, tenía un signo, y relataba el secuestro de Aramburu, los objetivos, los motivos del secuestro y lo que se proponían hacer. El mensaje fue que tenía que ir a mandar a un motociclista a un bar de la calle, supongamos Córdoba al 6000, y que revisaran el baño y que me encontraron un mensaje para mí. Era el jefe de redacción y venía la carta. Así que supimos por primera vez que Aramburu había sido secuestrado por una organización llamada Montoneros. Como ustedes saben, Montoneros nunca se había atribuido la muerte de Bandor, los descamisados. De hecho eran los Montoneros, pero todavía no habían tomado esa... Llamamos a la policía, desde luego, y le mostramos la carta y hubo una curiosa reacción de, como diríamos, no de indiferencia, sino de incredulidad. Tanto es así que nos dejaron la carta, ¿no? No se llevaron el original de la carta. Dije, bueno, está bien, es una pista. Después, cuando se supo la verdad, ya reconstituyeron todo el expediente. Porque la verdad se supo cuando vino la segunda carta, que era la carta en que anunciaban, notificaban del homicidio, ¿no? En que decían las razones por las que se había hecho el homicidio, y al final terminaba con esta curiosa frase en letras mayúsculas: Dios se apiade de su alma. Una cosa muy sorprendente que me dijo, bueno, estos tipos marxistas-leninistas no son otra cosa, serán fallos, serán lo que sea, pero marxistas-leninistas, porque un marxista-leninista que después se hayan hecho es harina de otro costal, pero que en ese momento no lo eran, porque es una cosa que psicológicamente incompatible con una ideología marxista. Bueno, después, y ahí empezó a circular la historia, así que eso me tocó circunstancialmente por el hecho de tener la posición de difusión que ellos querían, porque ellos lo que querían naturalmente que todo eso se difundiera, cosa que no podíamos hacer, naturalmente. Se lo pasamos y la policía en esa oportunidad se lo tomó en serio la cosa, y pasaron esos episodios extraños posteriores de las muertes de Abal Medina, de Ramos, de el otro chico de esos apellidos que no me acuerdo cómo se llama ahora, y la desaparición de Norma Rostito y de Firmenich. Bueno, entonces vino el gobierno de Lanusse, de Leviston. La caída de Onganía era inevitable después de una serie de factores. Hubo todas las versiones y sospechas sobre que Aramburu había sido en definitiva eliminado por quienes creían, y en ese sentido sí tenían razón, de que Aramburu estaba preparando una sucesión constitucional del gobierno y como candidato de compromiso, y que por eso lo habían eliminado. Yo creo que no, que la guerrilla se había lanzado ya a lo que iba a ser después todo su desenvolvimiento, y Aramburu pagó las culpas de los fusilamientos del 56, ¿no? Era un símbolo de uno de los grandes, para utilizar la famosa frase de Talleyrand, pire qu'un crime, un erreur, ¿no? Lo de los fusilamientos del 56.
la caída del gobierno se veía, había quienes creían que se podía negociar con la salida del ministro de Educación, que era un nacionalista que se llamaba José Manuel Astigueta, o con la salida de Borda, que era el ministro del Interior, y era muy claro que lo que estaba en juego era el gobierno central, la política económica de Krieger y desde luego Onganía. Bueno, entonces se produjo la sorpresa de que no asumió el poder Lanusse y lo nombraron en su lugar a Levingston. Me acuerdo que cuando viene, en ese momento había un famoso centrofoguero de Vélez Sarsfield que se llama Willington, que era vino un reo de la redacción y me dice: Tordo, lo han nombrado a Willington presidente, ¿no? Levingston, nadie sabía la existencia de Levingston. Yo sí sabía de la existencia de Levingston por una anécdota muy peculiar que me tocó vivir en la época de Frondizi, y sospechaba cuáles eran sus inclinaciones, pero era Clarín, con todo lo informado que estaba, nunca sospechó que Levingston, estábamos convencidos de que iba a asumir Lanusse la presidencia. Y Lanusse no asumió la presidencia porque lo vetó la Armada. Lo vetó la Armada en represalia. La Armada tenía en ese momento un jefe de Estado, un comandante jefe que se llamaba Pedro Ñavi, un hombre muy inteligente que tenía remotas vinculaciones con el frondicismo, en el sentido de que había sido un hombre de la línea del primer ministro secretario de Marina que tuvo Frondizi, que era un hombre muy inteligente y muy amigo de Frondizi, el almirante, en este momento se me borra el nombre, y lo vetó a Lanusse porque primero no lo toleraba personalmente y segundo para embromar. Entonces Lanusse lo propuso a López Ofranca y la Marina lo vetó por aquella famosa cosa del zorro de Magdalena, cuando esos militares de azules y colorados, el que había sofocado la reacción de la rebelión de la Armada en Puerto Belgrano, fue López Ofranca al frente de los tanques del regimiento 8, del regimiento 10, no me acuerdo cuál de los dos, regimientos de caballería. Entonces lo vetaron a López Ofranca, entonces Ñavi propuso como alternativa a Levingston, que era un hombre que no tenía de ninguna manera la simpatía de Lanusse. La verdad es que no se toleraban los dos. Bueno, nosotros ahí seguíamos el proceso con atención y con gente vinculada al nuevo grupo militar. Inclusive yo tenía una vinculación con el ministro de Defensa, que fue un doctor Girardi Novaro, que había sido socio mío, del compañero de colegio y socio del estudio cuando yo me recibí de abogado. Pero Levingston era un hombre que, en fin, estaba puesto ahí hasta a la espera de que Lanusse lo removiera y ocupara el lugar que le correspondía, porque era realmente el hombre fuerte. Bueno, en ese momento el país estaba todo a la expectativa. Era manifiesto que se había producido un debilitamiento fundamental del régimen militar, y era manifiesto también que la situación económica estaba deteriorándose, y manifiesto también que había empezado a producirse un severo problema con las guerrillas. Y usted comentaba, bueno, durante el periodo del Cordobazo, que ustedes interpretaban la radicalización política más bien como un efecto de la política económica. Sí. Luego, digamos, luego cambia la idea o empiezan a percibir una mayor influencia extranjera, es decir, de Cuba en la violencia. ¿Cómo interpretaban esos hechos?
hay que ver cómo uno, y ya siempre hablando desde la posición del de periodista en el diario, no ya del desarrollismo. Cuando se produjo la visita de Guevara, la operación de Guevara en Bolivia, a mí me trajeron la información de que Guevara estaba en Bolivia, cuando muy poca gente lo sabía, y me sugirieron que mandara un periodista allá para ver qué estaba haciendo Guevara. Entonces incluso creo que inclusive fue Justo Piernes el que me lo propuso, que era un gran periodista que tenía Clarín. Y yo me negué porque dije, no es posible, eso es una mentira. No sé quién lo habrá inventado, pero Guevara no puede, con seguridad no está en Bolivia. ¿Qué va a hacer en Bolivia? ¿Va a hacer revolución campesina? ¿Con qué campesinos? Si no hay. Porque era en la zona de Santa Cruz de la Sierra donde se lo ubicaba, es decir, en la zona, o en Pando, o en el oriente boliviano. Me equivoqué de medio a medio, si apliqué la lógica que no siempre se tiene que aplicar en la vida. En efecto, bueno, estaba Guevara, así cuando mandamos gente ya era tarde. Y bueno, la guerrilla empezaba pues a tomar cuerpo, pero le diré francamente, nosotros en ese momento, mientras yo estaba en Clarín, subestimábamos su verdadero alcance y subestimábamos el estado general de toda la generación que había entrado en esa variante extraña, a pesar de que teníamos gente muy próxima. No creo que si a mí me hubieran preguntado, y mire que el jefe de redacción de Clarín es un tipo que está muy informado, es una de las personas más informadas de la República. En 1971, si yo consideraba que había un gran peligro guerrillero en la Argentina, una cosa como la que ocurrió incluso el año siguiente, un poco después con Trelew, mi respuesta hubiera sido negativa. Es decir, evidentemente en el hombre del común había una subestimación del alcance del proceso. El problema, más aún, además, pese a que había ocurrido, porque teníamos por de pronto algunas experiencias continentales, la más importante que yo conocía más es la de Brasil. En Brasil los militares habían liquidado la guerrilla con bastante rapidez y con mucha eficacia. Incluso tenía alguna periodista del diario que era una freelance, que era muy competente y que tenía sus contactos con la guerrilla brasileña y me traía información sobre el particular. Pero los militares acabaron con la guerrilla muy rápidamente porque de entrada la evaluaron como un hecho militar y no como un hecho diríamos puramente político que podía ser tratado con los instrumentos jurídicos, por ejemplo con las cortes, como lo intentó hacer la NUCE. Entonces los liquidaron con gran eficiencia y con mucha dureza. Y del proceso de la guerrilla brasileña nadie habla, porque ahora, pero en la Argentina tenía un gran efecto, porque sí se sabía lo duro que había sido, y los militares argentinos habían tomado nota, particularmente la NUCE, que tenía sus aspiraciones electorales, que eso es un camino que no hay que seguir, un camino tan duro. Por eso se crearon
las cortes especiales, que en definitiva eran, vistos a la distancia, el procedimiento adecuado para tratar el problema. Y la verdad sea dicha que todos los dirigentes guerrilleros estaban presos en el año 72. Sobre todo lo de Trelew es la mejor demostración. Pero yo creo que todo hubo tal hiato generacional en la década del 60 con la revolución del Mayo francés. Fíjense que el Mayo francés se produjo en la mitad de mi gestión en Clarín. El fenómeno de Mayo francés era totalmente incomprensible, me parecía. Yo tenía bastante formación como para saber lo que había sido la Comuna de París, saber lo que había sido la Sociedad Europea del 48, tenía muy buenas lecturas de Marx encima, conocía bastante la Revolución Rusa, van a venir con una revolución estos señoritos de la Rive Gauche, ¿no? Más aún, un día viajando por Francia, me encontré en un café al hijo del general Sogaray. Inclusive me acuerdo el café de Flor, el famoso café de Sartre y los existencialistas. Un chico argentino, rubiecito, que hablaba con todo desparpajo de la revolución y yo le digo, mirá, en América Latina hay situaciones muy injustas, porque no te vas en vez de predicar estas cosas aquí desde París? Y el tipo, en efecto, era lo que se proponía hacer, ¿no? Murió ese muchacho. Me arrepiento bastante de haberle dicho lo que le dije. Es decir, era realmente un hiato generacional. Algunos de la generación mía los afectó. Caso de Diego Muñiz Barreto, por ejemplo. Diego Muñiz Barreto fue el que me dijo el día antes de la muerte de Rucci es boleta. Me lo dijo así textualmente en un bar. Yo vivía a una cuadra de casa. Estábamos en el diario. Yo ya había salido del diario. Pero yo estaba tomando un café abajo, él estaba en la esquina, éramos muy amigos. Me dijo, Rucci es boleta. Él era miembro yo no tenía la más mínima idea de que era miembro de Montoneros, porque era un tipo muy afín al frondicismo. Hubo muchos, como el caso de los Bacanarvajas, por ejemplo, que entraron por esa variante. Fue una especie de switch muy extraño que a la mayor parte de la generación nuestra la dejó totalmente desconcertada, empezando por los militares, que no sabían qué hacer, hasta que derivaron a la versión más violenta de represión, por esos procesos realmente, cuando el diablo mete la cola. Así que podríamos decir que el proceso militar ese, una vez más, nos sorprendía a quienes estábamos en la línea desarrollista, sea como políticos, sea vinculados al periodismo, muy, diríamos, focalizados en el problema económico y muy convencidos de que desarrollo e integración eran las palabras que resolvían todas las cosas, que el problema de Argentina era desarrollo e integración y no era un problema de la revolución, y no era obviamente un problema de la revolución socialista. Evidentemente subestimábamos la gravedad de la situación, aunque habíamos percibido que desde muy precozmente, que la cosa en América Latina iba a ir mal, iba a haber mucha actividad de extremismo de izquierda y derecha. Pero era difícil imaginarse que la Argentina iba a tener un año 77 como el que tuvo. Muy difícil. Yo me quedé en Clarín hasta el año 72, o sea, cuando ya era presidente Alejandro Lanuse.
Y creo que hubo algunos, éramos, estábamos en una línea no demasiado amistosa con el gobierno, inclusive en una oportunidad el diario Crónica publicó a la mañana una información conforme a la cual Samuel Schmuckler, yo y dos personas más que no recuerdo estábamos conspirando contra el gobierno. Yo me escapé, estaba en Clarín en la redacción, y publiqué le mandé una carta abierta al Sajón, muy fuerte, en la que atribuía a una campaña de prensa del gobierno la idea de que estábamos conspirando con un grupo militar. Era absolutamente falso, desde luego. Y me escapé, tuve 2 días fuera de circulación, y a los 2 días después cuando la cosa pasó, reaparecí y me lo fui a ver al subjefe de Estado Mayor, al general Herrera, a preguntarle si era cierto que la NUCE había librado orden de detención, y me dijo sí que era cierto. Pero claro, a las 48 horas la cosa se había desvanecido. Eso demuestra, digamos, lo traigo a colación para significar que las relaciones con la NUCE no eran las mejores. No eran las mejores por muchos motivos. Primeramente porque nos parecía sumamente ingenuo su manejo político con Perón, ¿no? La idea de que, si estábamos convencidos de que la NUCE quería ser presidente de la República por vía constitucional. Inclusive se lo habíamos oído de sus propios labios, porque en una oportunidad, con motivo del casamiento de una hija del comodoro Guiraldes, cuya mujer es la NUCE y era prima hermana del Cano, estábamos en el casamiento conversando con Frondizi, con Guiraldes y con la NUCE. Yo era el cuarto que estaba ahí en el grupo. Y en un momento dado queda en claro que la NUCE quiere ser presidente de la República. Entonces Frondizi dice, pero ya lo es. Si usted es presidente ahora, ¿por qué no? Gobierne como presidente, ¿qué pretende? Que lo elija. No se quería ser elegido como presidente, por eso fueron todas esas maniobras con Perón, en las que jugaba con Perón, dándole a Perón el grado militar, devolviéndole el grado militar, devolviéndole el cadáver de Evita, devolviéndole las pensiones. Y yo le decía, pero si ustedes están jugando con el rey de los jugadores fulleros al póker, le ponen la luz para empezar el juego, y el tipo dice, ¿qué luz? El grado es mío, se lo ponen en el bolsillo y ahora jugamos. Entonces le ponen el cadáver de Evita, el cadáver de Evita es mío. ¿Cómo es? Esto no es una carta de negociación. La NUCE había mandado a negociar con Perón a un coronel que se llamaba Cornicelli, que Perón lo llamaba el coronel Vermicelli, que pretendía ser un tipo muy inteligente, pero viajar con Perón. Y bueno, las cosas pasaron como tenían que pasar y ocurrieron estos. Yo cuando ya la campaña electoral se había lanzado y la NUCE se había arruinado la posibilidad de la presidencia, entonces yo ya había dejado el diario. Así que ya en adelante estaba en actividad política de nuevo en el MID. Sí, durante este periodo también comienza un rápido crecimiento de la economía brasileña. Entonces me interesaría preguntarle cómo interpretaban este proceso los sectores desarrollistas. Bueno, lo que nos preocupaba
era la evidente ampliación de la distancia que se estaba empezando a producir. Porque, como creo que comentamos antes, sacando la corta excepción semipopulista de Goulart, lo que hicieron los gobiernos brasileños fue continuar la política que había inaugurado Kubitschek, es decir, la política de desarrollo económico común. Y habían manteniendo prácticamente los mismos equipos. El Castelo Branco, el primer presidente, lo tenía Roberto Campos, después vino Medici, que lo tenía ¿cómo se llama? A Simonsen. Es decir, eran los más brillantes economistas brasileños los que conducían un proceso que tenía además el apoyo macizo de la clase industrial brasileña, de modo que Brasil se había lanzado con todo a una política global de industrialización y de crecimiento acelerado, que tuvo, sin embargo, un fuerte impacto que anduvo muy bien hasta el año 73, que fue cuando se produjo el impacto petrolero, ¿no? El impacto petrolero para Brasil fue una catástrofe, cosa que no ocurría para la Argentina, que no tenía en ese momento un problema tan serio. Bueno, Brasil tuvo que improvisar una serie de soluciones, ninguna de las más curiosas de las cuales fue la política de desarrollo del alcohol vía caña de azúcar, pero sin la menor duda las bases del desarrollo industrial, a la manera como lo veíamos nosotros los desarrollistas, las estaba instalando muy eficientemente. Había, por supuesto, cosas de la política brasileña que nos parecían objetables. Brasil tenía una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, que era un enorme mercado interno, que era una especie de colonia interior, que era su inmensa masa subdesarrollada, que le permitía, diríamos, un margen de injusticia social que era impensable para la Argentina, pero que tenía bastante semejanza con la forma de capitalismo de comienzos del siglo XIX, ¿no? Los campesinos brasileños eran al desarrollo brasileño lo que los campesinos escoceses eran al desarrollo inglés cuando los desalojaban y ponían ahí las ovejas en lugar de los campesinos. Y bueno, eso es una fórmula dura pero eficaz. La Argentina tenía que partir de la base que tenía que montar su desarrollo en una sociedad sumamente con la ventaja de la integración y la desventaja desde un punto de vista, diríamos, de acumulación de capital, que había que hacer una distribución. Bueno, así que el tema de Brasil nos interesaba muchísimo, pero tampoco nos ponía nerviosos, porque partíamos de la base, como creo que también lo comentamos, que no creíamos que Brasil fuera un competidor de la Argentina, ni la Argentina un competidor de Brasil, en lo que era lo fundamental, que era la captación de financiamiento internacional y de inversiones internacionales. Ahí creíamos que había campo para los dos países, que había posibilidades de intercambio creciente y que la buena relación con Brasil era una condición sine qua non, a la sazón cada vez más comprendida por Estados Unidos, que al comienzo había mirado con desconfianza eso, porque lógicamente un cono sur desarticulado era, en términos de política regional tradicional, más fácil de manejar que un cono sur más integrado. Así que nos parecía que figuras como Simonsen, como Roberto Campos, Simonsen y Delfín Neto, que fue el que pues tomó las riendas de la conducción, eran garantía de que iba a haber un Brasil crecientemente poderoso y no necesariamente mal inclinado respecto de la Argentina, ¿no? C'est tout.